¿Sabías que es posible salir de las deudas, sin educación, sin experiencia, y aún así lograr tu primer millón, y todo esto en menos de un año? Suena increíble, ¿verdad? Pues eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Yo era un completo fracaso, endeudado, infeliz, enfermo, y ganaba apenas $4,000 americanos al año, mientras debía 6,000. Apenas podía pedir prestados $2 para echar gasolina al carro. Y aún así, en solo un año, estaba ganando $175,000. Y en 5 años, superé el millón anual con una empresa de limpieza que empecé sin ninguna experiencia. Ahora dime, ¿realmente crees que estás atrapado para siempre en el lugar donde estás ahora? ¿O solo estás esperando a que alguien te muestre cómo salir? Entonces, escúchame bien, porque si aplicas lo que te voy a contar, tu vida puede cambiar tan rápido que ni tus amigos te reconocerán. Lo más difícil de aceptar al principio fue darme cuenta de que toda mi vida estaba controlada por una imagen de mí mismo que ni siquiera sabía que tenía. Pensaba que era mala suerte, que el mundo era injusto, que las cosas solo funcionaban para los que ya tenían dinero, un título o los contactos correctos. Pero la verdad es que estaba atrapado en una caja invisible, una imagen de mí mismo que decía, no eres suficiente. Y yo creía eso sin cuestionarlo. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si siempre te faltara algo para merecer una vida mejor. Yo crecí creyendo que era una persona común, limitada, sin grandes oportunidades. La escuela me lo confirmó, los trabajos me lo confirmaron y las deudas me lo gritaban todos los días. Ganaba $4,000 al año y debía 6,000. Era como correr detrás de mi propia sombra. Y cada vez que intentaba salir del pozo, algo me jalaba de regreso. Hasta que un día alguien me miró a los ojos y me dijo, «Bob, ¿por qué no cambias tus resultados?» Parece una pregunta sencilla, pero nunca se me había ocurrido, porque en el fondo ni siquiera sabía que era posible. Cambiar mis resultados requería primero cambiar mi imagen interna. Y para eso, tuve que entender que la mente funciona como un proyector de cine. La imagen que tienes dentro de ti es la película que se proyecta en tu vida. Si piensas que no eres suficiente, todo el mundo se organiza para confirmar esa creencia. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que esa imagen te la pusieron sin que te dieras cuenta. Tus padres, maestros, vecinos, malas experiencias, traumas. No la elegiste, pero vives las consecuencias hasta hoy. Cuando entendí eso, fue como si alguien encendiera la luz. Me di cuenta que nadie vive por encima de la imagen que tiene de sí mismo. Nadie. No importa si trabajas más, estudias más, haces todo bien. Si en el fondo crees que no eres capaz, el éxito siempre se te escapará. Por eso tanta gente vive cansada, frustrada, pensando que el problema es falta de tiempo o de oportunidad. Pero no es así. Es la autoimagen. Y mientras eso no cambie, nada cambiará. Mucha gente me pregunta, «Bob, ¿por dónde empiezo?» Y siempre digo, empieza mirando hacia adentro. ¿Qué crees realmente de ti mismo? ¿Te ves capaz de ganar $1 millón o eso todavía te parece algo imposible? Te puedo asegurar, el primer millón no aparece en tu cuenta bancaria, aparece en tu mente. Y si nunca logras visualizarlo con claridad, sintiendo que ya es real, no atraerás esa realidad. ¿Has notado cómo la gente que cree en sí misma logra cosas que a la mayoría parecen imposibles? Conocí a una joven llamada Mickey. Cuando empezó a trabajar con nosotros, era niñera. No tenía experiencia, no tenía formación empresarial, no tenía contactos, pero tenía algo, curiosidad y ganas de aprender. Un día, durante un seminario, me vio leyendo un libro complicado sobre ciencia mental. Me preguntó qué era y se lo di. Poco tiempo después, devoraba todo lo que podía leer. Y años después, esa misma joven se volvió directora de operaciones de una empresa internacional. ¿Cómo pasó eso? Cambió la imagen que tenía de sí misma, y el mundo entero cambió con ella. La mayoría de las personas sigue siendo prisionera de la imagen que heredó de otros, y eso crea un ciclo de miedo, inseguridad y baja autoestima. Miras tu cuenta bancaria vacía y crees que eso define quién eres.
miras un currículum sin formación y crees que eso es un obstáculo. Pero, ¿y si te digo que los empresarios más grandes, los inventores más grandes y hasta los líderes que cambiaron el mundo enfrentaron esos mismos sentimientos al principio? La diferencia es que ellos decidieron reescribir su propia imagen. Decidieron que ya no aceptarían la versión que el mundo les había impuesto. Científicamente, esto se explica con el concepto de esquema propio. El cerebro humano construye un mapa mental de quién eres, basado en experiencias pasadas y en la repetición constante. Ese mapa determina tus decisiones, tu comportamiento e incluso lo que crees que es posible. En un estudio realizado por la Universidad de Stanford, los investigadores descubrieron que cuando una persona se visualiza consistentemente a sí misma en una nueva versión, con emoción y claridad, el cerebro comienza a cambiar su estructura neuronal, como si empezara a aceptar esa nueva imagen como real. Esto no es misticismo, es neurociencia. Y aquí hay algo que nadie te contó. Tu mente no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que se imagina intensamente. Si empiezas a visualizarte como un millonario todos los días, con todo detalle, cómo te vistes, dónde vives, cómo te sientes, tu cerebro comenzará a aceptarlo como verdad. Y ahí es cuando empieza la magia. Tus actitudes cambian, tus palabras cambian, tu energía cambia. Y como consecuencia, tus resultados cambian. Pero claro, la mayoría no hace esto. ¿Por qué? Porque parece tonto, parece demasiado sencillo. Pero déjame preguntarte, ¿qué es más tonto? ¿Visualizar la vida de tus sueños todos los días? ¿O pasar otros 10 años frustrado en el mismo lugar, haciendo lo mismo, esperando que algo cambie mágicamente? Tienes que decidir ahora qué historia vas a seguir contándote. ¿La del fracaso inevitable? ¿O la de la transformación posible? Toma una hoja y escribe con todas tus letras: esta es la nueva imagen que tengo de mí. Y repítelo hasta que tu cerebro lo acepte como verdad. Quizá pienses que no funcionará. Quizá creas: esto es muy diferente a lo que conozco. Y lo entiendo, yo también resistí al principio. Pero ¿sabes qué me hizo seguir? Vi que la alternativa era seguir siendo ese hombre quebrado y frustrado que apenas juntaba 40 pesos para gasolina. Y eso ya lo conocía demasiado bien. Entonces, la elección es tuya. O alimentas la imagen del fracaso todos los días, sin darte cuenta. O empiezas hoy mismo a sembrar la imagen del éxito, la abundancia y la libertad. Porque tu primer millón, que son aproximadamente 4 millones de pesos mexicanos, ya existe. Solo está esperando a que te conviertas en la persona que cree merecerlo. Una de las mayores ilusiones que mantiene a la gente atrapada donde está es la idea de que debe esperar a las condiciones perfectas. Esperar a tener el dinero, esperar a tener tiempo, esperar a que se alineen factores externos que en la práctica nunca llegan. ¿Y sabes cuál es el resultado? La mayoría simplemente nunca empieza. Siguen diciendo: en cuanto tenga el dinero lo haré, cuando tenga tiempo empiezo, cuando todo se calme me organizo. Pero el tiempo pasa y nada cambia. La verdad es que no necesitas todo eso que crees necesitar. Lo que necesitas es decidir. La decisión siempre viene antes que la circunstancia. Cuando empecé a limpiar oficinas, no era porque tuviera capital, experiencia o seguridad. Solo tenía una idea y las ganas de cambiar. Estaba dispuesto a hacer cualquier trabajo honesto que me pusiera en movimiento. Y eso fue justo lo que hice. Tomé un balde, una escoba, y busqué contratos uno por uno. ¿Y sabes qué descubrí? Que el universo no responde al miedo, responde a la acción. ¿Quieres saber por qué la mayoría sigue estancada? Porque todavía intentan vivir la nueva vida con la mentalidad de la vieja. Dicen que quieren crecer, pero siguen pensando como alguien limitado. Dicen que quieren ser libres, pero siguen pidiendo permiso para cambiar. Esperan a que la motivación llegue como si fuera una visita sorpresa. Pero la motivación no es lo primero que llega. Es consecuencia de la acción. Lo veo todo el tiempo. Personas llenas de potencial que dudan frente a la oportunidad. Dicen: ¿y si no funciona? Pero pocos preguntan: ¿y si sí funciona? ¿Lo has pensado?
¿Y si funciona? ¿Y si ese proyecto que tienes en mente es el inicio de todo? ¿Y si esa decisión que estás evitando es justo el punto de inflexión que necesitabas? Janice es un ejemplo perfecto. Una mujer común, sin grandes recursos, sin herencia ni cartas bajo la manga. Pero hizo lo que casi nadie se atreve. Actuó. Reconoció una oportunidad, incluso cuando parecía arriesgada. Siguió adelante, no porque fuera fácil, sino porque sabía lo que quería. Hoy es una de las líderes más grandes del marketing en red en el mundo. No estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. Ella creó el momento correcto a partir de la decisión correcta. Las oportunidades no llegan empaquetadas, con etiqueta de seguro. Llegan disfrazadas de trabajo, incertidumbre y desafío. Y la mayoría huye de eso. Huye de la responsabilidad de asumir su propia grandeza. Pero no estás aquí para ocultar tu luz. Estás aquí para crecer y expandirte. Y esa expansión solo ocurre cuando te comprometes de verdad con lo que quieres. Déjame contarte algo que aprendí al estudiar los niveles de vibración y conciencia. Todo en el universo está en movimiento. Todo vibra a una frecuencia específica. Esto no es misticismo, es ciencia. Cuando decides algo con intensidad, tu frecuencia cambia y empiezas a atraer cosas diferentes. Pero mientras sigas vibrando en escasez, duda o miedo, eso es lo que volverá a ti. La decisión es el punto de transición entre la vida que tienes y la vida que deseas. Y es una decisión real, innegociable. No es ese tipo de decisión tibia, de voy a intentar o veré qué pasa. Es una decisión que sientes en el pecho, que arde por dentro, que te hace levantarte más temprano, estudiar después del trabajo, enfrentar la incomodidad sin perder de vista tu objetivo. ¿Y sabes qué pasa después? El universo comienza a responder. Aparecen personas que nunca imaginaste. Se abren puertas que estaban cerradas. Surgen ideas nuevas. Pero nada de eso pasa antes de la decisión. Y ahí es donde muchos fallan. Esperan que el universo se mueva primero. Pero tú tienes que dar el primer paso. Y no importa si es pequeño. Lo importante es que sea real, con intención. Mucha gente se pregunta, ¿cómo sé si es el momento correcto? Y yo respondo, el momento correcto no existe. Lo que existe es que tú decidas que será ahora. ¿Crees que yo me sentía listo cuando dejé el cuerpo de bomberos para abrir una empresa de limpieza? Tenía deudas, no tenía educación formal, y el único consejo que recibí fue, lee este libro todos los días. Y lo leí, creí, no porque ya fuera posible, sino porque decidí hacerlo posible. No necesitas esperar a que tu realidad cambie para cambiar tu actitud. Es tu actitud la que cambia la realidad. Es el movimiento interno que transforma el externo. Y si todavía estás esperando a tener todo para empezar, déjame decirte algo que puede cambiar tu vida. Ya tienes lo suficiente para dar el siguiente paso. Y eso es lo único que importa ahora. Tu historia no comienza cuando todo esté perfecto. Comienza cuando decides que ya basta de esperar, que ya basta de sobrevivir, que es hora de vivir con propósito, con dirección, con valentía. Porque el tiempo sigue pasando. Y si sigues esperando, un día mirarás atrás y te darás cuenta de que el mayor error fue no haber comenzado cuando todo en ti ya lo pedía. Entonces te pregunto, ¿qué esperas para actuar? Si realmente quieres cambiar tu vida, empieza donde estás, con lo que tienes, ahora. No son las circunstancias las que determinan el éxito, es la decisión. Y tú la estás tomando en este mismo momento, aunque sea en silencio. ¿Te has preguntado por qué, incluso después de decidir cambiar de vida, de comenzar algo nuevo, de finalmente actuar, las cosas parecen regresar al mismo lugar, como si una fuerza invisible te jalara hacia atrás al patrón viejo? Esto tiene un nombre, no es mala suerte, es un paradigma. Y mientras no entiendas qué es eso, y más importante, cómo vencerlo, seguirás atrapado en el mismo ciclo, esforzándote mucho y avanzando poco. El paradigma es como un programa instalado en tu mente subconsciente. Un sistema automático que determina cómo piensas, cómo reaccionas, cuánto dinero crees que mereces ganar,
¿Qué estilo de vida crees que puedes tener? Y lo más aterrador es que ese sistema fue instalado sin tu permiso. Fue creado a partir de la forma en que fuiste educado, las creencias de tus padres, los miedos que heredaste, las experiencias que tuviste en la infancia y juventud. La mayoría de las personas viven toda su vida guiadas por ese sistema sin siquiera saber que existe. Cuando comencé a cambiar, pensé que solo bastaba estudiar, aplicar lo aprendido y trabajar duro. Y al principio, parecía que funcionaba. Pero luego me encontraba repitiendo los mismos errores, saboteando los mismos resultados, cayendo en los mismos agujeros. Era como intentar correr con una cuerda atada al tobillo, y solo después de mucho tiempo me di cuenta. No solo necesitaba conocimiento, necesitaba cambiar mi paradigma. Y eso, amigo mío, exige mucho más que esfuerzo. Exige conciencia. ¿Alguna vez has intentado ganar más dinero y de repente te has enfermado? ¿Ha surgido un imprevisto? ¿O has saboteado una oportunidad que tenías en tus manos? Eso es el paradigma defendiendo su territorio. Fue hecho para mantenerte justo donde estás. No le gusta el cambio. Fue diseñado para mantenerte seguro, aunque esa seguridad cueste tus sueños. Te dice, no va a funcionar, es muy arriesgado, mejor no lo intentes. Y lo peor, habla con tu voz, con tu tono, usando tu lógica, y tú lo crees. El día en que me di cuenta de que mi paradigma estaba controlando todo, fue un golpe fuerte. Estaba en Londres, saliendo del Playboy Club, después de una noche de gastos sin control. En ese tiempo, ganaba mucho dinero, casi 300,000 pesos mexicanos mensuales, pero me sentía como un fraude, vacío, inquieto. Y en medio de esa confusión mental, una pregunta me detuvo. ¿Cómo pasé de estar quebrado y sin futuro a todo esto? Y aún así, me siento perdido. En ese momento entendí que el problema no era el mundo exterior, sino lo que tenía dentro de mí. Me tomó más de 9 años descubrir qué me había pasado realmente. Estudié obsesivamente, leí a los grandes autores, me sumergí en la Biblia, el Bhagavad Gita, el Corán, en la ciencia de la mente y en la física cuántica. Y un día finalmente comprendí. La transformación ocurrió cuando mi paradigma empezó a cambiar. No fue suerte ni coincidencia. Fue un cambio profundo en la estructura mental. Y solo lo logré con la repetición diaria de nuevas ideas. Estudiaba todos los días. Leía los mismos libros decenas de veces. Escribía afirmaciones. Me visualizaba viviendo la vida que quería, incluso cuando todo a mi alrededor parecía decir lo contrario. La ciencia confirma esto. Estudios sobre neuroplasticidad muestran que el cerebro humano es moldeable. Cambia con patrones repetitivos de pensamiento y comportamiento. Pero hay una resistencia natural al cambio, porque el cerebro está programado para ahorrar energía. Prefiere lo conocido, aunque ese conocido sea pobreza, frustración o mediocridad. Por eso, cambiar el paradigma es como reprogramar un software viejo. Necesitas insistir, repetir, involucrarte emocionalmente con la nueva imagen de quién quieres ser. El error de la mayoría es intentar cambiar solo en el nivel consciente. Ven un video inspirador, leen un libro, hacen una meta, pero no llegan al subconsciente. Y ahí vive el paradigma. Ahí están las creencias que tienes sobre el dinero, el merecimiento, el éxito, el fracaso. Por eso ahí debe ocurrir el cambio. ¿Y cómo se cambia eso en la práctica? De 2 maneras: repetición consciente e impacto emocional. Yo elegí la repetición. Escuchaba los mismos audios todos los días, a veces cientos de veces. Leía los mismos pasajes, hacía las mismas afirmaciones, hasta que esa nueva verdad empezó a reemplazar a la antigua. Fue como derribar un muro, ladrillo por ladrillo. Cada día que persistía, esa nueva imagen se hacía más fuerte y la vieja más débil. Es un proceso, no es magia, pero funciona. Lo notarás cuando el paradigma empiece a ceder, porque empezarás a comportarte diferente, a decir no a lo que antes te dominaba, a alejarte de amistades que solo refuerzan tu vieja identidad, a gastar menos tiempo explicando tus sueños y más tiempo realizándolos.
a sentir que el cambio ya pasó, aunque aún no se vea en el mundo material. Pero atención, el paradigma va a pelear. Intentará jalarte hacia atrás. Usará tus emociones contra ti. Traerá dudas, miedo, ganas de rendirte. Y ahí es donde entra la disciplina. Disciplina es darte una orden a ti mismo y obedecerla, aunque no tengas ganas, aunque no veas resultados, aunque todo parezca igual. En ese momento estás ganando contra el viejo programa. Y si sigues, todo cambia. Mucha gente viene conmigo y dice, Bob, intenté cambiar pero regresé al punto de inicio. Y pregunto, ¿por cuánto tiempo lo intentaste? Generalmente responden, 1 semana, 10 días. Eso no es suficiente. El paradigma lleva décadas ahí. No lo vas a desarmar en 1 semana. Pero si te comprometes y haces de eso un estilo de vida, no tendrá más opción que ceder. Así que si quieres cambiar tu realidad financiera, tu vida personal, tu relación con el éxito, empieza cambiando el sistema que controla todo eso. Observa tus patrones, reescribe tus creencias, reeduca tu mente todos los días, porque no es el mundo el que necesita cambiar, eres tú. Y cuando cambias, el mundo no tiene opción más que reflejar ese cambio. Durante muchos años creí que necesitaba varios requisitos para cambiar de vida. Un plan perfecto, contactos influyentes, suerte. Pero después de transformar mi realidad completamente y ver a cientos de personas hacer lo mismo, entendí algo que fue la clave. Lo que realmente necesitas es querer. Pero no querer con palabras. No basta decir quiero ser rico y vivir como si no fuera posible. Debes quererlo con todo lo que tienes. Con la mente, el corazón, el cuerpo. Es una decisión tan fuerte que se vuelve energía y esa energía cambia todo a tu alrededor. La mayoría todavía confunde deseo con intención. Dicen que quieren, pero actúan como si no fuera tan importante. Desean una vida próspera, pero no renuncian a hábitos que los mantienen estancados. Quieren libertad, pero siguen escondiéndose detrás de excusas. Quieren éxito, pero les paraliza el miedo al juicio de los demás. El deseo verdadero es distinto. Te impulsa, te consume, te arranca de la cama en la mañana con un fuego que no se apaga. Y si aún no has sentido eso, quizás no estás deseando lo suficiente. Andrew Carnegie le dijo a Napoleon Hill, nadie está listo para algo hasta que cree que puede tenerlo. Esa fue una de las enseñanzas más poderosas que he encontrado, porque no basta con querer. Es necesario creer que eso ya es posible para ti, y creer a ese nivel no es solo un ejercicio mental, es un estado de ánimo. Es cuando sientes en lo más profundo del pecho que eso ya es real, aunque aún no esté frente a ti. Es cuando actúas como si ya hubiera sucedido. Es cuando dejas de dudar y empiezas a vivir como si la realización fuera inevitable. Mucha gente me pregunta, Bob, ¿cómo desarrollo esa creencia? Y respondo con honestidad, tendrás que reprogramar tu mente. Tendrás que leer, repetir, visualizar, declarar, hasta que la nueva creencia reemplace a la antigua. Tendrás que vivir la imagen del futuro todos los días, como si fuera el presente, porque eso es lo que crea coherencia entre tu pensamiento y tu vibración. Y cuando hay coherencia, el universo responde. Recuerdo perfectamente el día que escribí en un papel la frase, voy a construir una empresa que atienda a todo el mundo. En ese momento, yo era solo un exbombero con deudas hasta el cuello, sin formación ni currículum impresionante. Pero lo escribí porque lo quería. Y no solo quería, decidí que sería así, costara lo que costara. ¿Y sabes qué pasó? Años después, mi equipo me llamó diciendo, ahora operamos oficialmente en todos los países del mundo. Esa imagen se hizo realidad, no por casualidad, sino porque mantuve esa idea firme dentro de mí por años, hasta que tomó forma. No importa dónde estés ahora. No importa si estás quebrado, solo o desanimado. Si realmente lo quieres y ese deseo arde dentro de ti tanto que te mueve todos los días, entonces lo lograrás. Porque el deseo verdadero encuentra el camino. El deseo verdadero atrae a las personas correctas, las ideas correctas, los momentos correctos. Y lo más importante, el deseo verdadero
te transforma en la persona capaz de lograrlo. Sé que tal vez ya lo intentaste antes, tal vez fallaste, tal vez escuchaste risas o burlas sobre tus sueños, y lo entiendo. Yo pasé por eso. Escuché que decían que estaba loco, que era imposible, que soñaba demasiado alto. Y por un tiempo, hasta les creí. Pero en algún momento decidí que mi voz debía ser más fuerte que la de ellos, que mi deseo tenía que gritar más fuerte que el miedo. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. No necesitas permiso para querer. No tienes que justificar tu sueño a nadie. Solo necesitas querer. De verdad, intensamente, sin reservas. Y cuando ese querer sea más fuerte que tus excusas, más fuerte que tus miedos, más fuerte que tu historia pasada, entonces empezarás a avanzar en una dirección completamente nueva. El querer es la semilla, la decisión es el suelo, la disciplina es el riego, y el resultado es la cosecha inevitable. Pero todo comienza con ese fuego interno, ese ya basta que nace dentro de ti. Y si sientes que ese ya basta está llegando, si sientes que ya no puedes seguir viviendo por debajo de tu potencial, entonces ahora es el momento. No mañana, ahora. Porque cada segundo que retrasas tu futuro, el miedo crece. Pero cada segundo que te comprometes con él, el miedo disminuye. Solo necesitas una cosa: querer de verdad. Y si ya lo sientes en tu pecho ahora mismo, entonces estás más cerca de lo que imaginas, porque tu deseo es el inicio de todo. Todo lo que existe en el mundo, todo lo que alguien creó en algún momento empezó así, con un simple, profundo y poderoso yo quiero. Y si hay algo que quiero que te lleves de aquí hoy, es esto. Todo comienza dentro de ti. El primer millón, la transformación personal, la vida que realmente deseas. Nada de eso ocurrirá afuera antes de que suceda aquí dentro. Cuando cambias la forma en que te ves, cómo decides, cómo crees, todo el mundo cambia a tu alrededor. No porque el mundo cambie solo, sino porque tú te vuelves alguien diferente. Alguien que atrae, que realiza, que transforma. Ahora, si esto tuvo sentido para ti, y si sentiste que algo comenzó a moverse ahí dentro, entonces estás listo para subir otro peldaño. El próximo video que aparece en tu pantalla te llevará aún más lejos. Es un paso más en este camino de sabiduría y crecimiento que te hará 1% mejor de lo que eres ahora. Y ese 1% hace toda la diferencia. Créeme. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te espero en el próximo video. Vamos juntos.